Ya la próxima semana, Dios primero, el lunes nos vemos. No ha habido ni un tipo de novedad ni cambio. Sí, profesor, hay una compañera positiva todavía. Todavía. Sí, ¿Qué- recién salió positiva. quién salió positiva? La persona. ¿Y, ¿Y qué le dijeron en la escuela? ¿O no notificaron a la Eh, escuela? yo, la verdad, no estoy muy de acuerdo con la decisión de la escuela porque la escuela tomó la decisión de que si salía solamente una persona positiva, entonces tenía que pues, guardar su cuarentena y las clases seguían y demás. Pero el problema de eso es que pues va a perder las clases completamente durante esa semana de cuarentena. La Y siento persona que que, ya, la persona que dio positivo va a perder la clase durante esa semana. ajá, que Y si lo que una pasa, persona positivo pierde la clase durante esa semana, pierde los laboratorios, pierde todo. lo que Entonces, pasa es que la política del MINSA realmente es que la única persona que hay que mantener en cuarentena es la persona que dio positivo. Le digo porque, por lo menos, mis hijos mi hijo está en cuarto grado y mi hija está en segundo grado. Entonces, mi hijo que está en cuarto grado, el salón de al lado, un niño dio positivo y por decisión de los padres todos hicieron la prueba, los niños, y hubo 4 más positivos. ¿Qué hicieron solamente? El, eh, el MISA no cierra el salón, no manda virtual, no hace nada. Eso dice que solamente se ponen en cuarentena aquellos que han dado positivo. Los otros tienen que ir como si nada a la escuela. Además, la política para los que están trabajando es que si tú tienes el esquema completo de vacunación y no presentas síntomas, aunque haya dado positivo, mascarilla y dale para el trabajo. Si tienes síntomas, entonces tú haces la cuarentena. Pero la misma política del Estado es que la persona que da positiva, esa es la persona que se va a cuarentena. No están cerrando colegios, no están cerrando nada. O sea, es lamentable porque yo entiendo tu punto, la persona pierde todo, pero es la persona la que está enferma. Es el mismo caso que si tú estuvieses enfermo, tienes un resfriado común y corriente de la influenza, tú te quedas en tu casa tú y no cierran el salón completo a virtualidad. O sea, yo entiendo que usted es empática con el compañero o la compañera, pero bueno, es la política que hay en estos momentos. sí, profe, pero también lo que ahorita tomo en consideración es que estamos en la quinta ola y entonces los casos, yo no sé actualmente cómo están, pero cuando nos mandaron para la casa teníamos 3.000 casos por día. Todavía Y tenemos entonces, 3.000 casos por día. Si ahorita los datos de ayer, le digo de una vez, vamos a ver, eh, tengo que buscar yo recibo el resumen de noticias diariamente, un correo de Gmail, dice 3.842 casos. imagínense, ya vamos casi llegando a los 4.000 por día. Sí, Que pero ni siquiera es que estamos en el pico de la ola, porque cuando recuerdo que los casos han llegado a estar en más de 6.000, 8.000 por allá. Entonces puede que esta ola igual llegue a tener ese pico, o sea que todavía no estamos a ese nivel. Pero a lo que yo venía y la preocupación mía y la preocupación de muchos compañeros es que tenemos personas de riesgo en casa. Y entonces el ir, hay muchos compañeros que van porque no quieren perder la clase y tienen síntomas de que tienen mocos, que tienen síntomas de que les da tos, que tienen como un resfriado todo extraño, que sí puede ser causa de justamente el cambio de estación que estamos teniendo, que se hayan mojado y demás, pero antes, si no se hacen la prueba, siempre va a quedar esa duda de si es COVID o no es COVID, y entonces puede afectar a otros familiares. Pues, o sea, ese es el problema que yo veo principalmente, porque por lo menos en mi caso, mi mamá tiene metástasis en los pulmones
o sea, que está en estadio 4. Yo no quisiera por ningún punto contagiarme y llevarle el COVID a ella, porque yo no sé cómo va el cuerpo de ella a reaccionar. Y muchos compañeros tienen población de riesgo en su casa. Entonces, por eso es la preocupación. Sí, yo lo entiendo porque yo por lo menos mi hijo es asmático y alérgico crónico. Entonces, eso significa que él hay que cuidarlo, yo tengo que cuidarlo. Por eso durante la pandemia yo prácticamente no salía a hacer nada, todo lo compraba online para cuidar a mi hijo, porque mi hijo es de la población de riesgo. Y estoy totalmente de acuerdo con usted, entiendo, pero lamentablemente las políticas nacionales son las políticas nacionales y la universidad no está exenta de regirse de lo que dictamina el MINSA, porque en materia de salud, a pesar de que somos autónomos, el MINSA es el que determina la política de salud y es el que determina qué se hace y no se hace. Así que hay que mantenerlo. A menos que el MINSA diga algo de lo contrario, hay que mantener y la escuela se está rigiendo por eso. Es más, me parece que el decanato emitió un comunicado, tengo que fijarme ahí donde estaba la política de qué se debería hacer en el caso de cualquier cosa. No sé si ustedes lo vieron, como estudiantes saben, tienen idea de eso. Yo tengo el comunicado. Bueno, entonces ese es el comunicado, ese es como más o menos el planteamiento general de él. Déjeme verificar, déjame buscar el chat, está aquí, creo que me lo mandaron directamente a mí. Yo se lo puedo leer, yo lo tengo aquí a mano. Léalo, por favor, para que todo el que no lo tenga esté ilustrado. Las siguientes medidas, voy a leer nada más las siguientes medidas porque no voy a leer la íntegra. Aquellos estudiantes que presenten algún tipo de sintomatología respiratoria, por más leve que sea, como secreción nasal, dolor de garganta, no deben asistir a clases. 2. En caso de que 2 estudiantes tengan resultado positivo en un grupo, estos deben de mantenerse al menos 5 días en cuarentena y el grupo en aislamiento por una semana, y las clases deben impartirse de manera virtual. Las pruebas siguen siendo gratuitas, por lo que se recomienda hacerse el hisopado ante cualquier síntoma. Los administrativos, docentes y estudiantes de dar positivo deben dar comunicado a las autoridades para tomar las medidas necesarias como nebulización de los salones u oficinas. Esas son las medidas que se han implementado. Ok, sí, acabo de encontrar el documento. Sí. Entonces, ahí dice en caso de que haya 2 estudiantes, es decir, hay 2 estudiantes que dan positivo en el grupo, entonces, en ese caso en particular, tenemos que hacer la transición a la virtualidad. Entonces, tiene que haber 2 estudiantes o más. Entonces, esa es la medida transitoria que generó el decano. Entonces, ya sabemos que si hay 2 o más, entonces regresamos a la virtualidad. Yo sé que es complicado. Estamos haciendo todos estamos haciendo un esfuerzo. Ustedes, sus familiares, los profesores, los administrativos, todos para tratar de regresar a la normalidad. Pero sabemos que esto va a tomar tiempo. Hay que tratar de todos cooperar y aportar nuestro granito de arena en la dirección correcta para que al final del año tengamos la posibilidad de uno, mantener el primer semestre lo más presencial y normal posible, que el segundo semestre también se mantenga de esa manera y tratemos de poco a poco hacer la transición. En otros países ya, inclusive con 3.000 casos diarios, ya están quitando las mascarillas en el espacio cerrado, ya están generando otras políticas. Entonces ya Panamá todavía ha sido muy precavido. Yo creo que es muy pertinente y hay que decir que el Ministerio de Salud ha tomado una decisión correcta, todavía no quitar las mascarillas en los espacios cerrados. Sí, exacto, igual que nada por el sistema de salud que tenemos. Exactamente, a pesar de que... Estamos hablando de países que son primermundistas contra nosotros que... Pero no hay que ir lejos. Costa Rica ya quitó la mascarilla. Y también Colombia no hacía ni cuarentena, profe. Ellos, cuando nosotros estábamos en cuarentena, que salía por cédula y todo eso, y ellos andaban libres, hasta en las playas y todo. No, pero son cosas que hay que ir viendo. Entonces vamos a tratar de mantener. El Ministerio de Salud ha tomado, como usted dice, las decisiones pertinentes. Siento que nos hemos cuidado también bastante y se ha hecho un buen manejo en cuanto a el manejo hospitalario contra los casos
y las libertades que hay para realizar las cosas. Siento que es un buen balance. Así que por lo menos esa parte hay que apostar, y el gobierno ha dado suficiente vacuna y gratuita. En otros países ni siquiera hay vacuna, y aquí tú tienes para escoger qué día te querías vacunar y te ponen la vacuna gratis. Ya están inclusive comenzando a generar, para aquellos que no saben, inclusive la opción de la cuarta dosis para aquellos arriba de 20 años. Ya viene eso también. Entonces, todo de manera conjunta ayuda. Así que lo que sí es que me mantienen al tanto de cualquier cosa. Yo siempre trato de mantener la comunicación fluida con ustedes en ambas vías. Que ustedes sepan lo que está ocurriendo, y así me gustaría saber lo que está ocurriendo al otro lado. De esa manera podemos tomar las decisiones pertinentes. Yo tuve que pasar a dar agronomía, clases virtuales, porque ahí hubo varios casos de positivos. Ya regresamos esta semana a lo presencial en agronomía, pero tuvimos también una semana así mismo. Y esto va a ser como tipo acordeón. Vamos a dar clases presenciales, va a haber casos positivos, vamos a regresar a la virtualidad. Entonces vamos a tratar de maximizar el tiempo y tratar de que las cosas sean lo más fluido posible y que ustedes aprovechen. Así, con el favor de Dios, la próxima semana, el lunes, porque no ha habido ni un cambio, hasta el momento de la notificación, nos vemos, y el lunes yo le voy a entregar el examen y vamos a discutir. Y vamos a tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Entonces, uno, mientras se mantengan las medidas en el MINSA y las medidas de la universidad, mascarilla en el salón para cuidarse. Y yo sé que para muchas veces el distanciamiento social para ustedes que están jóvenes es difícil, pero uno tiene que pensar no en uno como individuo, sino en la parte colectiva. Y cuando digo colectiva, es en su familia, en la casa. Porque ustedes están aquí jóvenes, ustedes quieren tener vida social. Yo entiendo todo eso, yo pasé por ahí. Pero hay que pensar que su mamá está en la casa, su papá está en la casa, su hermano está en la casa, sus abuelos, aquellos que viven con los abuelos. Entonces uno tiene que cuidarse. Uno tiene que cuidarse uno para cuidar a la gente que uno quiere. Bien, entonces vamos a arrancar. ¿Alguna pregunta referente al programa de purificación que hicimos? Recuerden que el que quedaba en el centro era la lisina, que se movía al polo positivo, era la cisteína porque tenía carga negativa, y el que se movía al polo negativo era la arginina porque tenía carga positiva producto del glucoguanidina. Entonces nosotros ahora vamos a arrancar con enzimas. No le he colocado estas diapositivas todavía, pero vamos a arrancar con ellas. Bien. Apenas acaba la clase, aquí le voy a colocar la carpeta con todas las diapositivas de enzimas para que las tengan. Bien. Nosotros comenzamos a conversar un poquitito sobre esto en las distintas clases que le he dado. He hablado un poquitito de enzima. Entonces, la enzimología como tal es una área de investigación dentro de la bioquímica fundamental para el entendimiento de los procesos biológicos. Tanto así que el próximo semestre, todo lo que ustedes van a dar de metabolismo se fundamenta en la regulación enzimática. Así que hay que estar pendientes. Bien, comenzamos aquí. Las enzimas como procesos catalizadores. Las enzimas son proteínas que pueden acelerar reacciones bioquímicas en factores de diala 5 a diala 17. Entonces es mucho más, como catalizadores como tal, son mucho mejores catalizadores que los que se conocen de manera natural en los catalizadores inorgánicos. O sea, ya pueden ser extremadamente específicas en términos de sustratos y productos en la reacción. ¿Qué quiero decir con eso? Que ellas pueden discriminar entre varios sustratos en solución. Si usted coloca en un vaso químico 3 azúcares, por decirle un ejemplo, y usted coloca la enzima es específica para uno de esos azúcares, ella va a discriminar entre esos 3. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo esa especificidad se lleva a cabo? A través de las interacciones débiles no covalentes y otros factores que conversaremos sobre el momento. Entonces, las enzimas como tal
ellas catalizan reacciones bajo condiciones moderadas, pH 7.4 y temperatura corporal que es 37 grados Celsius. Entonces, la actividad catalítica de muchas enzimas está regulada por efectores alostéricos. Nosotros conversamos en la hemoglobina y conversamos un poquito sobre esto en la clase del 1. Entonces, ¿cuáles son las características? Casi todas las enzimas son proteínas, son termosensibles. ¿Qué quiere decir? Que son afectadas por la temperatura. La temperatura, más allá de la que tolera la enzima, va a desnaturalizar la parte proteica de la enzima, porque hay enzimas que se conocen como metaloenzimas, tienen metales, y hay otras que tienen grupos prostéticos que tienen grupos orgánicos, y eso podría también afectar. Entonces tú vas a desnaturalizar la parte proteica. Son hidrosolubles, pues si no fuese así, usted fuese un agregado de proteína. Pueden ser precipitadas por los mismos reactivos que vimos para precipitar proteínas, o sea, solventes orgánicos, oxidaciones de sales y demás, y contienen el 16% de su peso en nitrógeno, que eso es producto de del enlace peptídico. Se clasifican nombres caprichosos, pepsina, tripsina, quimotripsina, que es lo que vimos para la purificación, pero eso nos da un indicativo de qué tipo o qué nombre tiene en particular. Entonces, tú agregaron luego el sufijo asa, que el sufijo asa era para determinar el tipo de reacción que catalizaba o sobre el sustrato, y entonces ahí salió el ejemplo clásico que se utiliza, que es la lactasa, que es la enzima que tiene la función biológica de degradar la lactosa. Cuando su actividad enzimática no es la adecuada, entonces tú generas lo que se conoce como la intolerancia a la lactosa. Luego, la clasificación de las enzimas, hay distintas maneras de hacerlo, pero la manera sistemática de hacerlo, así como está la UPAC, así como está la UPAC, está la International Union of Biochemistry and Molecular Biology. Entonces, esta es la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular. Ellas son las que generan las normativas necesarias para todo lo que tiene que ver con la clasificación en las enzimas. Es más, ellas tienen en su página web un enlace que te lleva hacia las enzimas y todas las distintas funciones y las describen muy bien todas. Ese sistema de nomenclatura que generan ellos se conoce como el Enzyme Classification Number, que ese es que el primer dígito representa la clase, el segundo la subclase, el tercer dígito la subclase o subgrupo, y el cuarto dígito da el número de la enzima en particular de la lista. Entonces, ¿cómo clasifican las enzimas? Como oxidorreductasas, como transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas. Entonces, tú tienes que saber que si es oxidorreductasa es proceso de redox o de reducción, transferencia de hidrógeno o adición de oxígeno. Si es transferasa, es transferencia de grupos, que deben ser diferentes al hidrógeno. Hidrolasas, porque hidrolizan. Liasas, rupturas sin adición de agua. Isomerasas, la transferencia intramolecular. Estas, ustedes las van a tocar bastante en el segundo semestre. Las ligasas, condensación de voz molecular que es dependiente de ATP. Entonces tiene que estar clarito para eso, para poder identificar. El ejemplo clásico, como siempre les digo, la enzima de los viernes, hoy es viernes, la deshidrogenasa alcohólica o alcohol deshidrogenasa, y también se llama la alcohol NAT oxidorreductasa. Entonces, S, una oxidorreductasa, y es la número 1 de la lista. A la distribución, como les comenté, está en el Horton. Esta imagen es del Horton, en inglés es del 2006. La versión que yo les recomendé a ustedes, que está en español, es del 2008. O sea que es más vieja todavía. La versión en inglés es de 2006. En el 2008 se traduce al español y de ahí se comercializa. La última versión del Horton es del 2013, pero todavía no hay traducción al español. Y del 2006 a la fecha hay muchas cosas. Entonces, nosotros conversamos sobre el diagrama de energía y les dije que el estado de transición que estaba aquí. Y que de aquí a aquí es la energía de activación, que es la barrera de energía de aquí a vencer para que una reacción se lleve a cabo. Conversamos todo eso, ¿se acuerdan? Hablamos de los intermediarios, hablamos de la cinética, les dije que yo no quería que supieran cómo derivar la ecuación, que tenían que saber cómo usarla. ¿Se acuerdan que le dije? Entonces, hay dos maneras de expresarla. La que usamos usualmente es esta. Usted podría hacer doble recíproco, que es el de Lineweaver, que lo que tú haces es que tú vas a linealizar. Y es igual a mx más b
Entonces Y, aquí, la pendiente es km entre velocidad máxima, X, 1 entre el sustrato, y B, el intercepto. ¿Se acuerdan que vimos eso el lunes? ¿Sí, no? Sí, profesor. Gracias. Entonces, bien, ¿usted qué tiene que hacer? Usted a partir de aquí, usted haga matemática y haga el doble recíproco. De esta ecuación, llegue a esta ecuación. ¿Sabe cómo hacerlo? Si no sabe cómo hacerlo, el lunes en clase lo hacemos en el tablero para que todos lo vean. Usted tiene que hacer el doble recíproco de esto. Es 1 entre esta ecuación. Y va a llegar a casa. Usted va a tener que aquí va a ser 1 entre velocidad inicial es igual a la pendiente km velocidad máxima más, se va multiplicado por aquí 1 entre el sustrato uno entre velocidad máxima. ¿Cómo está sus skills, sus destrezas graficando? Más o menos ahí. ¿No? Bueno, hablando por mí, pésima. Bueno, Depende. hay que, depende de quién hay que graficar. Bien, yo usualmente en este parcial antes yo entregaba hojas milimetradas para que hicieran gráficas. Cuando llegamos, Bueno, cuando llegamos a la virtualidad, cambié eso y lo dejaba que pegaran el Excel. Entonces, graficar tiene su magia. Entonces, Eddie Hosty tiene esta ecuación, entonces, que lo que tú haces es que aquí es velocidad entre la ecuación del sustrato y otra manera de linealizar. Eso aquí tendría la velocidad máxima aquí arriba, tu pendiente es negativa y es representada por menos km, y aquí tienes velocidad máxima entre km. Esta es la que se utiliza. Entonces, si yo te doy una tabla de datos, te digo que Y y X, si le hace cualquier cosa, pone 1, 2, 3, aquí tienes 4, 8, 10. Lo primero que tiene que hacer usted para transformar estos datos a esto es 1 entre 1, 1 entre 2, 1 entre 3, 1 entre 4, 1 entre 8, 1 entre 10, y entonces grafica. Y le lleva entonces al doble recíproco. Entonces, la reacción de múltiples pasos, que fue aquí donde ya estábamos comenzando a ver las cosas más interesantes, tiene enzima más sustrato, es el K1 que es para la formación del complejo enzima-sustrato. Entonces, esta es la constante del proceso inverso, quiere decir que es para la descomposición del complejo enzima-sustrato. La K2 es para la formación del complejo enzima-producto y la K3 es para que se genere entonces el producto y se vuelva a generar la enzima. Entonces, todo esto tú lo ves como velocidad inicial es igual a la Kcat, que es la constante catalítica. Entonces, la constante catalítica sería entonces la concentración de enzima total, que es la que está en el complejo, más la que está libre, que es la enzima total. Pues estamos viendo este proceso cinético, la formación del complejo versus la disociación del complejo. Entre la ecuación del sustrato, eso entre Km más la ecuación del sustrato. Es la misma ecuación, porque la K2 se convierte entonces en velocidad máxima. Entonces, estamos viendo todos los procesos. Esta constante catalítica que se ve aquí, que usualmente la que usted ve en los libros de bioquímica, contempla entonces todo este proceso que está acá. La formación del complejo enzima-producto y la disociación para generar el producto y que se regenere la enzima. Entonces, esto que usted ve aquí, el rate of enhancement es qué tanto acelera o incrementa la reacción, la presencia de las enzimas. Entonces, la anhidrasa carbónica, que es la que tiene la responsable de, cuando está el CO2 más el agua, formar ácido carbónico y que eso se disocie para formar el ion bicarbonato, eso incrementa esa velocidad de reacción en un factor de 10 a la 100.
una fosfoglucomutasa, que es una isomerasa, lo que hace es que incrementa la reacción de isomerización en 10 a la 12. Entonces, ahí está el concepto de constante catalítica, que en muchos textos lo llaman también número de recambio. El número de recambio es la cantidad de sustrato que es transformado a producto por sitio activo de la enzima por segundo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la constante catalítica de la catalasa, que es una enzima redox, que tiene un grupo prostético, que es parte del sistema antioxidante, el peróxido de hidrógeno es una especie reactiva de oxígeno. Solo que usted no la asocia así porque es una especie reactiva de oxígeno que es menos reactiva que las normales, que la especie radicalaria, pero tiene un mayor tiempo de vida. Por ende se puede difundir mucho más largo. Entonces, ¿qué quiere decir con la constante catalítica? Que la catalasa transforma 40 millones de moléculas de peróxido de hidrógeno por segundo por sitio activo de la enzima. O sea que sin esto, usted estaría en problemas. La anhidrasa carbónica se transforma en ion bicarbonato como sustrato 400.000 moléculas por segundo. Eso es lo que tiene que verlo así. Entonces, está la KM. La KM es la constante de afinidad de la enzima por el sustrato. Entre más chica la KM, mayor afinidad. Entonces, vean esto. La hexocinasa es una es una enzima cuya función es la transferencia de grupo fosfato, pero son cinasas porque utilizan el ATP como donador de grupo fosfato. Esta es la primera enzima que está en el ciclo, específicamente hablando en el ciclo que está en la vía metabólica de la glucólisis. Entonces, como el ATP es un cosustrato, tú tienes dos hexosas, la de glucosa y la de fructosa, y tenemos las dos KM que están aquí. De acuerdo a lo que lo estoy explicando a ustedes, estamos viendo las dos, la KM de la hexocinasa por la de glucosa es 0.05 y la KM por la fructosa es 1.5. ¿Qué quiere decir esto? Que la enzima como tal puede reaccionar con ambos sustratos porque ambos son hexosas. Pues si yo lo pongo en solución, por la especificidad de la enzima, ella va a discriminar entre la fructosa y la glucosa y va a reaccionar con la glucosa. Entonces que ella va a fosforilar entonces la de glucosa y no la de fructosa. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿No? Yo no entendí. Bien, listo. ¿Qué ocurre? Tú tienes la KM es la constante de Michaelis-Menten. La constante de Michaelis-Menten es la constante de afinidad de la enzima por el sustrato. Eso es lo que es la constante. ¿Qué tan afín es una enzima por un sustrato? Es la misma analogía que les expliqué. Si yo voy a cortejar a alguien y le pido el número de teléfono, y al cabo de un día no me lo da, al cabo de 2 días no me lo da, al tercer día me lo da, hay cierto nivel de afinidad. Si pasa una semana y no me lo da, 2 semanas no me da el número de teléfono, 3 semanas, un mes, hay que abandonar el proyecto porque no va por ese camino, quiere decir que no hay afinidad. Entre más chico el valor de la KM, mayor afinidad. ¿Cómo usted ve eso? En el mismo gráfico que yo conversé con usted. Asumamos una enzima que no sufre regulación alostérica, que es una hipérbola rectangular. Entonces, si aquí es mi KM, yo les comenté que la KM es 1/2 de la velocidad máxima, vamos para atrás. La KM es igual a 1/2 de la velocidad máxima, pero la KM se da en unidades de concentración. Porque aquí está la concentración del sustrato, estoy viendo la afinidad. Entonces, si yo tengo esta aquí, vamos a colocar, vamos acá, vamos a ver todo esto, y tengo aquí acá, esta es la KM y esta es la KM. Entonces,
¿Cuál es? Aquí supongamos que es la glucosa y esta es la fructosa. Entonces la KM de la fructosa de la glucosa está aquí, la KM de la fructosa está acá. Entonces la enzima es mucho más afín por la glucosa que por la fructosa. Y tú lo ves en esto. Entre más chico es el valor de KM, o sea, la constante afinidad de Michaelis-Menten, entre más chico el valor, mayor afinidad. ¿Eso le deja claro el concepto? Sí, profesor. Perfecto, bien. Entonces, existe otro criterio que se llama la eficiencia catalítica. La eficiencia catalítica es que yo tomo la constante catalítica, que es el número de recambio, o sea, la cantidad de sustrato que he transformado a producto por sitio activo de la enzima por segundo. Para decirlo así como en español y suavecito. Y la constante de Michaelis-Menten, que es la constante de afinidad de la enzima por el sustrato, no del sustrato por el sino de la enzima por el sustrato. Y yo divido la constante catalítica entre la constante de Michaelis-Menten. Yo entonces puedo, en condiciones in vivo, yo puedo multiplicar directamente y puedo sacar cuál es la eficiencia catalítica del proceso. Y me permite verlo directamente uno a uno. ¿Qué quiere decir? Yo tengo aquí la anhidrasa carbónica que estamos conversando. Está CO2, ion bicarbonato. Vamos a usar una que sea NAMUN solo para que no se confundan. Vamos a utilizar la catalasa. Ahí está la catalasa. Su sustrato el peróxido de hidrógeno. Y usted sabe que ahí está la constante catalítica. Está la KM. Está la eficiencia catalítica. Bien. Si yo divido la constante catalítica entre la KM, me da esto que está aquí. Esto que está aquí es la eficiencia catalítica. Entonces, la eficiencia catalítica me da a entender a mí qué tan bueno es un proceso. En otras palabras, si la eficiencia catalítica es elevado a 10 a la 8 o a 10 a la 9, se dice que el proceso está controlado por difusión. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que el sustrato y la enzima se encuentren, la enzima va a transformar al sustrato en producto. Eso significa que cada vez que se encuentren y chocan, el choque es efectivo. Al ser efectivo, va a rebasar la barrera energética, que es la energía de activación, y se va a formar producto. Entonces, muchas de las enzimas su proceso está controlado por difusión o cercano a ese, que decir que siempre transforman el sustrato a producto. Cuando la enzima es 10 a la 8 o 10 a la 9, entonces que es una enzima perfecta. ¿Por qué? Porque cada vez que encuentra el sustrato, lo va a transformar a producto. Entonces, bajo ese mismo concepto de la eficiencia catalítica, tú puedes comparar entonces ahora. Esto que usted ve aquí es la quimotripsina para esta tabla. Yo estoy comparando aquí constante catalítica entre KM, me da la eficiencia catalítica. Yo tengo entonces, asuma que yo tengo un vaso químico, mi dibujito está bien feito, pero no importa. Como el vaso químico, te viene aquí al laboratorio y tiramos glicina, norvalina, norlucina y fenilalanina. Todas están aquí en solución. Y yo adiciono, entonces vengo y adiciono la quimotripsina encima, la tiro ahí. Están todos en solución. Entonces, por la eficiencia catalítica, comparándolo en condiciones reales, usted puede ver que cuando estén todos ahí en solución, la quimotripsina va a discriminar y va a transformar la fenilalanina. Con otras palabras, como ella es una ruptura, sus datos ella rompe en el extremo C. Es una proteasa, entonces ella va a romper donde está la fenilalanina. Porque esta es sustrato de ella. Y las otras, no es que no sean sustrato, sino que reaccionarían en una menor velocidad.
sea, tú tienes que tener distintos factores que tienes que tomar en consideración. Entonces, así es como funciona. Las enzimas tienen una especificidad. Ellas discriminan entre distintos sustratos para garantizar la formación de productos. ¿Ahí estamos de acuerdo? Bien. Entonces, como todo, las enzimas tienen distintos parámetros que regulan la actividad enzimática. Nosotros vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Probablemente lo conversemos el lunes para poder explicarles el lunes, ahí puedan verlo más claramente. Primero, el pH. Profesor, ¿y por qué las enzimas, su actividad enzimática se ve afectada por el pH? La respuesta a su pregunta es porque las cadenas laterales de los residuos de aminoácidos que constituyen a las enzimas, hay varios que tienen distintos valores de pKa. Por consiguiente, dependiendo del pH, pueden estar protonados o desprotonados. Y en función de eso, se afecta entonces el mecanismo de catálisis enzimática. En otras palabras, la tripsina, que es una proteasa, tiene un pH óptimo alrededor de 2. La glucosa 6-fosfato, fosfatasa, como es una fosfatasa, ella es una hidrolasa. Y su función es eliminar el grupo fosfato de la glucosa 6-fosfato. Tiene un pH óptimo aquí, alrededor de 8. Entonces mi pregunta es, si usted ve esta campana y ve distintos puntos, yo le preguntara aquí, alrededor de 6 y aquí cercano a 10, ¿ahí hay o no hay actividad enzimática? Hay, pero en menor medida. Exactamente, hay, pero en menor medida. ¿Por qué? Existe el pH óptimo, quiere decir que hay un pH en el que la actividad catalítica de la enzima hace mejor. Es una temperatura óptima, quiere decir que a distinta temperatura las enzimas van a funcionar, pero a una temperatura que es óptima. Entonces, por ejemplo, en mi caso en particular, cuando yo trabajé en la maestría, trabajaba con un ciclo enzimático. Y yo trabajaba a 4 grados Celsius. Porque a esa temperatura yo garantizaba que hubiese menor actividad epoxidasa. Y yo aprendí a la mala que si tú subías la temperatura un poquitito se mejoraba la actividad, y yo todas las semanas de trabajo la perdía. Así que tenía que trabajar en la oscuridad porque la molécula era fotosensible, y con hielo porque la enzima me hacía la reacción inversa. Entonces, quiere decir que a este pH, yo trabajaba pH 7 y tanto, a este pH 6 hay actividad, pero en menor cantidad. El pH óptimo es aquí, alrededor de 8. Entonces usted ve que aquí el pH óptimo es alrededor de 2. Y aquí, en 4, hay actividad, pero en menor cantidad. Asimismo, esta curva así, también es la misma. En vez de pH, tú tendrías aquí temperatura y también vas a tener el mismo tipo de distribución. Que va a haber actividad a distintas temperaturas, pero va a tener una actividad que usted tiene la temperatura máxima. Entonces, hay reacciones que son catalizadas por enzimas que son de bisustrato. La tripsina, que nosotros veremos el mecanismo catalítico de la quimotripsina, que tiene el polipéptido y la molécula de agua, y eso es una hidrolasa, ella va a hidrolizar el enlace peptídico. La alcohol deshidrogenasa es una alcohólica que es la responsable de transformar el etanol o descomponer el etanol que tenemos en el sistema. Entonces, cuando tú hablas de reacciones de bisustrato, hay dos tipos de mecanismos que tú tienes que tomar en consideración. El que se llama unión secuencial y la reacción tipo ping-pong. La unión secuencial, ¿qué quiere decir? Que dentro de ella hay dos maneras en que puede ocurrir. Una es aleatoria y la otra es ordenada. Aleatoria quiere decir que si yo tengo estos dos sustratos, no importa cuál sea una primero,
va a haber catálisis. Pues se une el 1, luego se une el 2. Y hay catálisis. O se une el 2 y después se une el 1 y hay catálisis. Si es ordenada, yo necesito primero que se una el sustrato 1. Eso induce un cambio conformacional. Luego se une el sustrato 2. Y luego se genera producto. Si es mecanismo ping-pong, usted asuma que es como está viendo la Olimpiada y está viendo ping-pong. Se da el saque, usted recibe y usted empuja la bola. Entonces, cuando usted recibe, usted está formando un complejo. Luego usted empuja para que salga, vuelva a recibir y vuelva a empujar para que así usted lo hace. Exactamente así. Entre el primer sustrato se debe generar el primer producto. Cuando el primer producto es liberado, entra el segundo sustrato y luego se genera el segundo producto. Usted lo puede ver así. En la unión secuencial tiene aleatorio y ordenado. La enzima se puede unir el sustrato 1, el sustrato 2 no importa cuál de los dos se una, se forma el complejo ternario, luego tiene la enzima se regenera y tiene los dos productos. Si es ordenado, entre el primer sustrato, se forma el primer complejo enzima-sustrato, aquí hay un cambio conformacional, entre el segundo sustrato tienes entonces el complejo y luego se libera y forma el producto. Si es tipo ping-pong, no hay este complejo ternario. Entonces tú entre el primer sustrato, se forma el primer complejo enzima-sustrato, luego se forma el primer complejo enzima-producto, se libera el primer producto, permite la entrada del segundo y ahí sale. Y usted lo ve gráficamente. Esto que usted ve aquí es el indicativo de la formación de un complejo ternario y un mecanismo secuencial. Usted viendo que usted tiene aquí uno entre velocidad, uno entre sustrato y usted se ve gráfica. A medida que usted incrementa el sustrato, se ve así. Si es un mecanismo ping-pong, se ve así. ¿Sí? Gráficamente se puede ver. Bien. Vamos a la siguiente. Entonces, conociendo más o menos qué es una enzima, hay algo que se llama la inhibición enzimática. Es cuando usted quiere bloquear la actividad. Entonces, hay distintos tipos de inhibidores y distintos tipos de mecanismos de inhibición y distintas maneras en las que usted puede observar cómo ocurre eso. Bien. Si usted va a hacer la inhibición enzimática, los tipos de inhibición que usted ve son reversible o irreversible. Si es reversible es a través de interacciones débiles no covalentes y si es irreversible es a través de la formación de un enlace covalente. Entonces, si usted va a ver el mecanismo tipo reversible, ¿cómo usted sabe que es reversible? Cuando se une el inhibidor y se bloquea la actividad enzimática, si usted quiere regenerar la actividad, usted lo que hace es que usted incrementa la concentración del sustrato y eso va a permitir que salga el inhibidor. Pero si es del tipo irreversible, no importa cuánto usted incremente el sustrato, no se va a desbloquear la enzima porque el mecanismo de inhibición era del tipo irreversible a través de un enlace covalente. Ese es un mecanismo en el cual usted inhibe a la ciclooxigenasa cuando toma medicamentos para el dolor. Es un mecanismo de inhibición tipo irreversible. Entonces, cuando usted va a ver los mecanismos de inhibición reversible, hay tres. La competitiva, la mixta, o que usualmente le llaman los textos no competitiva, y la acompetitiva. Entonces vamos a discutir los mecanismos. Si la inhibición es competitiva, significa que el sustrato y el inhibidor compiten por el mismo sitio de unión dentro de la enzima. Por consiguiente, debe haber una similitud estructural entre el sustrato y el inhibidor. Entonces, si se une el sustrato, va la reacción. Si se une el inhibidor, no permite que se lleve a cabo la reacción. Entonces, como tú haces que se active la enzima, tú incrementas la concentración del sustrato y vas a sacar el inhibidor. Entonces, aquí es como usted lo ve. Esta es la parte interesante. La constante inhibición es la K-off entre la K-on. ¿Qué quiere decir? Que
que se disocie entre que se una. Esa es una constante, es un equilibrio, es un proceso. Ustedes me dijeron que ya están dando cinética en fisicoquímica. Entonces, ¿qué ocurre? Yo quiero ir en esta dirección y yo quiero ir en esta dirección. Entonces, esta constante de inhibición es una constante que está vendiendo un equilibrio entre la K-off, que quiere decir que se disocia el inhibidor, y la K-on que se une al inhibidor. Si se une y se forma esto, no es reacción. Ya nosotros vamos en esta dirección. Entonces, tú puedes decir, hay algo que se llama la Km aparente y la velocidad máxima aparente. Cuando hay presencia de inhibidor, los parámetros cinéticos, Km, que es la constante de afinidad de la enzima, y la velocidad máxima de la actividad enzimática, los parámetros cinéticos que estamos midiendo, cambian. Entonces, por el consiguiente se llaman Km y velocidad máxima aparente. Este es el gráfico tipo Michaelis y Menten, ¿verdad? Velocidad, igualación de sustrato, y este que está aquí es el gráfico de Lineweaver y Bird. Aquí tenemos uno entre velocidad y uno entre concentración. Entonces, vamos a verlo en ambos gráficos. Esto que está aquí dice menos I es en ausencia de inhibidor, y este que dice más I es en presencia del inhibidor. Aquí está mi velocidad máxima. Es que yo estoy observando que la velocidad máxima, ¿ve? Igual. Y lo que estamos viendo aquí es que hay un cambio en la Km aparente. Esta es la Km y la Km aparente. Entonces, por consiguiente, la Km aparente está expresada realmente por todo esto, pero usted se va a olvidar de todo eso. Solamente va a decir Km aparente es mayor que la Km normal. Usted lo está viendo aquí. Aquí está la Km y la Km aparente está acá. Está viendo la velocidad máxima. Aquí, la velocidad máxima aparente acá, ¿sabes? Son iguales. Si yo cambio este gráfico y lo hago como Lineweaver, usted ve que en la velocidad máxima es igual porque está en el mismo punto. ¿Lo ven aquí? Que cruza. Entonces yo tengo sin el inhibidor, está aquí, con el inhibidor está acá. Entonces ahí está viendo que la Km aparente, que es esta que está aquí, su Km es mayor que el de la Km de la enzima normal. Realmente uno ve esto que se llama el alfa y uno comienza, ya se hace mucha matemática para ahí. Díganme, vamos para atrás, díganme. O sea que con la Km aparente tiene menos afinidad con el sustrato. Sí, porque es un inhibidor. Y lo que estás midiendo aquí es el sustrato. Y si yo le pongo un inhibidor, entonces estoy disminuyendo la afinidad. Vea que estoy moviéndolo para acá. Estoy haciendo la enzima menos afín al sustrato. Porque entre más chica esto, mayor afinidad. Entre más grande acá, menor afinidad. Entonces, por eso se llama la Km aparente, porque lo que tienes unido es el inhibidor. Entonces, el inhibidor lo que te está indicando aquí es que tienes tu sistema o tu sustrato, no le estás permitiendo que ingrese al sitio activo. Cuando llegue, yo lo estoy hablando por parte. Dígame. Entonces la Km aparente siempre va a ser mayor que la Km. Cuando es una inhibición del tipo competitiva. Sí. Hay una tablita en el Horton que resume esto. No tengo aquí en la oficina del Horton, pero yo la tengo escaneada, se las voy a pasar para que la vean. Ahí resume todo. Con eso ustedes lo pueden hacer, ustedes pueden hacer el parcial sin problema, ustedes pueden ahí se la memoricen para que lo tengan claro. Pero lo que usted tiene que asegurarse es de que usted pueda identificar esto. Yo le puedo decir que esquematice gráficamente una inhibición competitiva a través de un gráfico de Lineweaver y Bird. Y usted tiene que saber qué es esto. O a través de la gráfica de Michaelis y Menten, tiene que saber qué es esto. Entonces, aquí viene la explicación. Miren este inhibidor competitivo. Este es el sustrato para la ribonucleasa. Y este es un inhibidor competitivo de la ribonucleasa. Si es una ribonucleasa, entonces es una hidrolasa, cuyos sustratos son los ácidos ribonucleicos. En el sustrato, vean que aquí hay un oxígeno, lo ven aquí, lo estoy marcando. Y entonces el inhibidor, en vez de tener un oxígeno, tú le pones un CH2.
¿Qué estamos observando? En la misma estructura, lo que yo he cambiado es el oxígeno por un CH2. Entonces es un inhibidor constitutivo, porque tiene una similitud estructural. Entonces, eso es lo que tú haces con muchos fármacos cuyos sustratos son enzimas. Entonces tú tienes que hacer entonces, tú generas un fármaco que tenga una similitud estructural y que compita con el sustrato. O lo otro es que si tienes fármacos que son análogos al estado de transición, y tú lo teorizas y tú lo diseñas químicamente para que se parezca al estado de transición, de manera que se una preferencialmente al fármaco y no al sustrato. Entonces, aquí vamos a hablar de los inhibidores de las proteasas del HIV. Miren la constante de inhibición. Recuerden que la constante de inhibición es una constante de equilibrio. Es K-off entre K-on. Es lo mismo que yo le expliqué, ¿se acuerdan? Cuando estábamos hablando de la constante de disociación. Que yo le dije que en farmacología, cuando tú generas fármacos, tú lo que mides es la disociación. Porque, por ende, te da un indicativo de que si la disociación es baja, la constante de asociación es alta, que es 1 entre la constante de asociación. Esto es exactamente lo mismo. Tú estás viendo K-off entre K-on. Entre más alto sea el K-on, más bajo es el K-off. Entre más alta el K-off, el K-on, disculpe, más chico es la constante de inhibición. Ahora vean ahí, ¿cuál de esos dos es el mejor fármaco? Estos son fármacos que se utilizan aquí en Panamá: Saquinavir y Ritonavir para el tratamiento del VIH. ¿Cuál de los dos es mejor terapéuticamente hablando? Si vamos al número. El sustrato de la proteasa del VIH, como es una proteasa, reconoce fenilalanina y prolina. Aquí está la fenilalanina y está la prolina. Y este específicamente es el enlace que se da como sustrato que hay la ruptura. Yo te voy a tratar el VIH y yo te doy el fármaco el fármaco antiviral. ¿Qué es lo que tú haces? Miren esto. Miren esto. Miren esto. Este es el enlace donde hay la ruptura o la hidrólisis, para ser más preciso. Aquí tengo y acá tengo. Entonces, ¿por qué si la K y aquí es 0. Aquí esos valores, para que les quede importantísimo? Si yo estoy diseñando un fármaco que va a ser un inhibidor de una enzima, yo necesito que estas constantes sean nanomolares, porque genera entonces el concepto de potencia y eficacia y eficiencia del fármaco. Si yo tengo una constante de estas bajas, significa que el fármaco es potente. Entonces quiere decir que yo no tengo que darte tanto. Si estos valores son más chicos, yo tengo que entonces, no es tan potente, tengo que mejorar. Luego tú vas entonces a hablar de otros conceptos que son la bioacumulación y la biodistribución. Porque todo aquel que ha tenido que tomar algún fármaco, algún tratamiento de cualquier sintomatología, a veces tú ves que el doctor te escribe la prescripción y dice, tómate estos 600 miligramos. Y tú dices, oh, es bastante. Pero puede ser que esos 600, lo que llega al target terapéutico son 200. Entonces, como ya se sabe que la dosis tiene que darte 500 para que te funcione 200. Eso se hace porque para que el fármaco sea aprobado por la FDA o por la EMA, hay que hacer el estudio de farmacocinética y farmacodinámica. Profe, y en el caso de la levotiroxina, ¿cómo sucede? No sabría decirle porque no conozco el fármaco en particular. Habría que ver el fármaco y habría que ver el prospecto y cuál es el blanco terapéutico y cuáles son las concentraciones, la posología y demás. Es para el hipotiroidismo subclínico. Según tengo entendido, está la T4, la hormona T4 sintetizada en la levotiroxina. Y eso se toma en ayunas. No, hay que ver, habría que ver exactamente, habría que ver la molécula, habría que ver el target, habría que ver cómo se une
habría que ver a veces en el mismo prospecto, bueno, en el prospecto que tiene el fármaco, el folleto que viene dentro. Siempre se me olvida, creo que se llama prospecto, siempre se me olvida el nombre. Porque cuando veo un fármaco, yo no leo eso. Yo voy a la FDA, yo descargo el archivo de la FDA. Porque en el archivo de la FDA te dice a cuántos pacientes se le hizo la prueba, cuáles eran los side effects, te dice cuál es la posología, te dice exactamente qué dosis, qué presentación, cuánto hay que ser, que todo el estudio te hace un archivo de 30, 40, 50, 100 páginas. Está resumido ahí. Entonces, habría que ver todo eso. Entonces, en este caso en particular, si me manda por chat el nombre del fármaco, yo puedo buscar por la FDA y ahí puedo tener una idea de qué es lo que están haciendo y por qué se trata y cuánto están dando. Entonces, si usted ve esto, este fármaco es mejor que este que está aquí. O la constante es más chica. ¿Y cómo mejoraron la constante inhibición? Incrementando las interacciones débiles no covalentes. Si usted ve, reconoce a la fenilina y aquí reconoce a la prolina y hace la ruptura aquí en el enlace. Entonces, para que no sea sustrato, en vez de el carbonilo, tiene un OH. Para que no sea sustrato, en vez del carbonilo, tiene un OH. Y para acá usted ve que se parece. Se cambiaron entonces este grupo. Lo que estás viendo aquí es que lo que están incrementando son las interacciones débiles no covalentes para darle mayor especificidad. Se están tomando, supongamos que está el sitio activo, hay varios residuos de aminoácidos aquí, se están incrementando las interacciones. Al incrementar las interacciones, tú haces que se una más fácilmente y tú juegas con eso. Y eso es lo que hace un químico medicinal. Porque hay dos tipos de químico medicinal. El químico medicinal que solamente hace síntesis. O sea, tú haces química medicinal y solamente haces síntesis. Tú agarras y te dicen, yo quiero meterle este grupo por acá, por ver que aquí yo le estoy aportando factores electrónicos. Quiero por acá, porque quiero mejorar el pK, quiero acá por esto, y tú comienzas y tú haces solamente síntesis. Entonces tú haces química medicinal, solamente vas a hacer una batería de productos y tú vas a sintetizar 60, 70, 80, 90 moléculas. Y nada más vas a hacerlo, le vas a hacer más larga la cadena, vas a extender todo y vas a probarlo todo. Y ve cuál es mejor. Y ese es cuando tú trabajas hacia oscuras. Entonces, ahora la tendencia dentro de la química medicinal y la bioquímica medicinal es que tú lo haces más guiado. Yo voy a la base de datos de proteína, yo descargo la proteasa del VIH, busco esto, yo me siento en la computadora con mi ChemDraw, hago mi molécula, la optimizo, luego yo hago autodock, que es para hacer docking, que en español se llama complemento molecular inducido, y la coloco y yo veo un binding o una asociación, si es favorable o no es favorable. Yo hago toda mi batería antes que tú vayas a lavar el primer tubo de ensayo, el primer balón para hacer porque usualmente esta reacción tiene que hacerla con reflujo y todo lo demás, atmósfera inerte ahí. Antes que tú hagas cualquier experimento, ya tú corriste cálculos teóricos de una batería de 50, 60, 80, 90, 100 compuestos. Esos 100 compuestos que tú hiciste ahí en ChemDraw, no rapidito, porque si te toma su tiempo, luego optimizar las estructuras, luego hacer todos los cálculos y probar. Supongamos que de esos 100 compuestos, 10 te dieron una buena asociación y que era favorable. Entonces tú vas a sintetizar esos 10 compuestos. Y luego tú vas a probar, entonces después esos 10 compuestos tú tienes que sintetizarlos. Entonces tú puedes ser que no sea una reacción de un solo paso, sino que sigue una reacción, luego tienes que purificar, luego hacer otra reacción, tienes que purificar, y en la purificadera vas perdiendo, ¿no? Y cuando llegas al compuesto puro, porque tienes que estar puro, porque para hacer bioensayos, para después generar aplicaciones, para llevarlo a un clinical trial, un ensayo clínico, tú comienzas primero con células, luego con ratones, luego tú vas escalando. Entonces tú tienes que demostrar que el fármaco tiene esa actividad. Si solamente la gente busca algún tipo de modelo de célula que tenga sobreexpresado algo en particular, o infecta la célula con lo que tú quieres y tú vas trabajando con eso. Este es mucho trabajo detrás de todo esto. Pero todo se fundamenta en lo mismo que yo les estoy enseñando a ustedes. Yo maximizo interacciones.
Y al maximizar las interacciones, yo veo eventos de asociación. Entonces, si hay una inhibición particular, yo busco qué tan buen inhibidor va a ser. Entonces, uno hace esto, la relación de la CAI con la máxima concentración del inhibidor, el IC50, y esto es lo que hacen. No vamos a entrar en detalle de esto y no lo voy a poner a que usted vea en esto, pero solamente para que lo sepa. Y esto es lo que tú mides, esto es lo que tú presentas en farmacología. Luego tenemos lo que se llama la inhibición mixta. Entonces, es mixta porque se une tanto a la enzima libre como al complejo enzima-sustrato. Buenos días, profe. Bien, aquí dando clase. Entonces, se une tanto a la enzima libre como al complejo enzima-sustrato. Entonces, tenemos que tenerlo en consideración. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si se une al complejo enzima-sustrato, quiere decir que con la asociación con el sustrato en la enzima debe haber un cambio conformacional, que ese cambio conformacional en particular deja al descubierto el sitio de inhibición. Entonces se puede unir el inhibidor. No hay una similitud estructural entre el inhibidor y el sustrato porque se unen a sitios diferentes. ¿Me estoy explicando en eso? Entonces, tú tienes que, por eso es mixta, y muchos textos le dicen no competitiva. Usted puede encontrar los dos nombres, inhibición mixta o inhibición no competitiva. ¿Cómo usted la ve gráficamente? Gráficamente tú ves que la Km aparente es igual a la Km y la velocidad máxima, recuerde que está expresada por todos estos factores, pero usted solamente tiene que utilizarlo para los fines de este curso, solo compara directamente. Usted dice, velocidad máxima aparente es menor que la velocidad máxima. Usted lo puede ver. Y cuando usted lo va en la gráfica, la manera más fácil de identificarlo es en una gráfica Langmuir-Ebert en la que parece la boquita de un lagarto. Toca justo aquí, pues aquí en este lado es menos 1 entre la Km. Eso quiere decir que si la Km aparente es igual a la Km, debe tocar en el mismo punto en la gráfica. Si usted lo va a ver aquí es mucho más difícil que usted lo vea. Porque usted dirá, pero está aquí, esta está más arriba que esta. Pero lo que tiene que fijarse es aquí. Porque la Km sean unidades de concentración. Sí, tiene que fijarse en la parte de abajo. Por consiguiente, si vamos a verlo en una gráfica de Michaelis-Menten, aquí está sin inhibidor y con inhibidor. Vea la velocidad máxima. Entonces, sin inhibidor, la velocidad máxima está aquí arriba, con inhibidor, la velocidad está acá. Entonces, la velocidad máxima aparente, que es esta, es inferior a la velocidad máxima en ausencia del inhibidor. Y la Km en presencia y en ausencia del inhibidor es igual. Si lo vamos a ver aquí, se ve más fácil. Aquí está 1 entre velocidad máxima y aquí está 1 entre velocidad máxima. O sea, ¿qué usted ve? La Km es igual, sin inhibidor, con inhibidor. Entonces la velocidad máxima en ausencia del inhibidor es mayor que la velocidad máxima aparente. ¿Por qué? Si usted pone 1 entre 10 y aquí pone 1 entre 2, saca qué valor es más chico y así usted lo puede ver en la gráfica. Así que tiene que estar clarito en eso. Yo le puedo poner ambas. Y aquí está cómo se ve cuando toma en consideración todos los factores realmente como debe ser. Entonces está la otra inhibición que se conoce como la inhibición acompetitiva. Entonces esta se une exclusivamente al complejo enzima-sustrato. ¿Qué quiere decir? Que con el sustrato debe haber o se induce un cambio conformacional que deja al descubierto si el inhibidor y el inhibidor se unen. Entonces, la competitiva, la enzima y el sustrato y el inhibidor compiten por el sitio activo o más bien por el sitio de unión. Porque en el sitio activo hay dos sitios. Está el sitio de unión, está el sitio catalítico. El sitio de unión participa en la formación del complejo enzima-sustrato. El sitio catalítico participa directamente en la transformación del sustrato al producto. Entonces, eso todo está en el sitio activo. Entonces, en el sitio activo, estamos hablando que entonces compite la enzima y el inhibidor por el mismo sitio. Cuando es mixta, quiere decir que
entonces se puede unir tanto a la enzima libre como al complejo de enzima sustrato, y eso va a depender del inhibidor y de la enzima en particular. O sea, puede ser que una enzima se una tanto a esa como a la otra, así que va a depender cómo usted lo ve. Tiene que va a depender de cada enzima y cada nivel y cada situación que usted está estudiando en particular. Ese te va a determinar qué tipo de inhibición tiene, si tiene competitiva, no competitiva, competitiva. Que tú puedes jugar con todo eso, tú puedes investigar. Y la inhibición A-competitiva es exclusivamente para el complejo enzima sustrato. ¿Cómo usted lo ve? La gráfica está así, sencillita. Entonces, no es lo mismo que la inhibición no competitiva o mixta, y la inhibición A-competitiva, el inhibidor solo se une al complejo enzima sustrato, no se une a la enzima libre. O sea, tenemos que tener que formar el complejo enzima sustrato, y aquí es que se une y bloquea. Entonces la KM aparente, recuerden que olvídense de todo esto, la KM aparente es menor que la KM, y la velocidad máxima aparente es menor que la velocidad máxima. Entonces, esta es la tabla, esto es de Leninger, que toma en consideración todos estos valores de alfa, pero usted no va a ver, vamos a usar la tabla del Horton, que es mucho más sencillita y fácil para usted. Esta es la inhibición tipo irreversible. No voy a explicar el detalle de la parte cinética de esto, pero sí lo que quiero es que usted sepa que cuando se une debe haber una reacción. Tenemos la enzima, está en fondo. Luego usted ve que hay una reacción, la formación de un enlace covalente. Al formar el enlace covalente, tenemos que se forma el enlace covalente, y lo que tú haces es que tú matas o tú bloqueas la enzima. Entonces, ¿cómo tú vuelves a activar la enzima? Hay que volver a sintetizar la enzima, porque tú la has bloqueado. Es un ejemplo aquí, la quimotricina con el TPCK, se da la reacción, ¿verdad? Y aquí se bloquea y es un enlace covalente. Entonces, la inhibición irreversible. También se habla de inhibición suicida, porque tú ven y matas la enzima y ya no funciona. Bien, vamos aquí, entonces vamos a hablar un poquitito de mecanismo enzimático antes de hablar de regulación. Vamos a... Profesor, una pregunta. Dígame. Sí, ¿de qué sirve una inhibición enzimática? ¿De qué sirve? Principalmente para fármacos o para otra cosa. La inhibición enzimática te la voy a explicar rapidito. Existe porque ella regula los procesos metabólicos. Entonces, déjame buscar, vamos a ver. Pues yo entré a regulación, vamos acá. Vamos a abrir un PowerPoint que está aquí. Esta es la regulación. Varias cosas, vamos a ponerle aquí una diapositiva extra aquí. Bien. En blanco. ¿Ven mi diapositiva? ¿Sí? Sí, se ve, profesor. Bien. Primero, tú tienes que regular la actividad enzimática porque todos tus procesos metabólicos, todo lo que tú haces está regulado y se explica con la bioquímica. Por eso que usted tiene que sentarse aquí 2M3 aquí un ratito. Todo lo que usted hace se explica con la bioquímica. Entonces, tú regulas la actividad enzimática porque tú regulas los procesos que tú llevas a cabo. Y se regulan a través específicamente de la regulación alostérica. ¿Qué quiere decir? Que tú regulas en otro sitio que no es el sitio de unión de la enzima. Tú regulas
una actividad enzimática con la concentración del sustrato. Y esa tú lo ves con la grafiquita que estamos hablando. Tú regulas un proceso metabólico con la concentración de la enzima. Más enzima, más actividad. ¿Vamos bien? Tú regulas el proceso con lo que se llama efectores, que pueden ser activadores o inhibidores. Inhibidores es lo que te acabo de mencionar. O sea, si yo quiero que un proceso no se lleve a cabo, yo coloco un inhibidor. Hay inhibidores de manera endógena que lo que hacen es que disminuyen procesos metabólicos. También hay activadores, y esos activadores lo que hacen es que al unirse al sitio alostérico de la enzima, lo que hacen es que incrementan la afinidad de la enzima por el sustrato. De igual manera hay efectores alostéricos negativos que lo que hacen es que disminuyen la afinidad. O sea, uno tiene que jugar con todos los conceptos. Luego tú tienes que tú puedes regular. Vamos a poner aquí efectores. Ya acabo de hablarte de esto. Que tú lo llaman activadores e inhibidores. Tú lo puedes regular, la actividad enzimática, por el pH, temperatura, pero esta es fuera del cuerpo porque el cuerpo tiene la misma temperatura, ¿verdad? El pH, tú tienes distintos compartimientos, distintos tejidos, hay distintos pHs. Luego tú tienes la modificación covalente, reversible e irreversible, que son los que están en estas diapositivas aquí. Tú también tienes a nivel genético, tú puedes regular la expresión, pero es la parte más lenta. La manera más lenta de regular la actividad de una enzima es a través de la biosíntesis de la enzima. Y seguimos contando aquí. Hay muchas maneras de regular la actividad enzima. Los inhibidores, tú lo haces a nivel endógeno para regular distintos procesos, pero también tiene vasta aplicación en la industria médica. Te generan algún tipo de fármaco que vaya a ser un inhibidor específico de un proceso metabólico si tienes una patología en particular. ¿Sí? Todo esto cae bajo el paraguas de la enzimología. Y tú lo que estás estudiando al final es interacciones y parámetros cinéticos. Estás viendo velocidad máxima y Km, que es la constante de afinidad. Cuando tú hablas de una enzima alostérica, ya ella no lleva esta forma de hipérbola rectangular. Ella lleva la forma así. Ya usted lo hemos visto aquí en la sigmoidal. Entonces ya tú no hablas de Km, tú hablas de K0.5. Entonces estas así sufren regulación alostérica y tú la ves que tú la tienes así. Este sucede para el control. Este es cuando hay un activador. Este es cuando hay un efector negativo. Un inhibidor, tú lo ves así. Entonces tú puedes jugar con todos estos parámetros. Muchas cosas que tú puedes hacer. Todo va a depender de qué es lo que tú quieres hacer en particular. Así que todo eso es parte del proceso. Entonces cuando tú hablas de la regulación en particular, vamos a entrar aquí. En la mayoría de los sistemas, tú tienes, cuando hablas de enzimas, tú tienes el componente catalítico y el componente regulador. ¿Qué quiere decir eso? Que tú regulas en una parte específica y tienes otra parte donde está la catálisis. Entonces, en el sitio activo de la enzima hay dos sitios. El sitio de unión y el sitio de catálisis. O sea, el sitio de unión participa en la transformación, el sitio de unión participa en la formación del complejo enzima-sustrato y el sitio catalítico en la transformación del sustrato a producto. Entonces, aquí en los textos te hablan de moduladores, pero también son efectores.
Ahí tú vas a ver moduladores, efectores, activadores, inhibidores. Esos son términos. Pero tú lo puedes agrupar de manera general que él es un efector. ¿Por qué? Porque genera un efecto, ya sea positivo o negativo. Entonces, en las unidades catalíticas, tú vas a transformar sustrato a producto. En las unidades de regulación, tú vas a regular la actividad enzimática. ¿Me estás siguiendo? Sí, profe. Listo, perfecto. Si yo modulo la actividad de la enzima de manera positiva o de manera negativa, la grafiquita que está aquí es nice porque tú ves que aquí al unirse el modulador, tú ves que hay un cambio conformacional. Esto tú ves en el dibujito, es un cambio conformacional. Hay un cambio en la conformación producto de la unión o la asociación del modulador. O sea, es un modulador positivo. ¿Por qué? Porque al unirse, tener un cambio conformacional, por ende debe incrementar la afinidad de unión del sustrato a la enzima. Acuérdense que cuando estábamos hablando de hemoglobina, hablaba del ligando. El concepto de ligando es algo que se une a una proteína. Pues se utiliza muchísimo porque los receptores son proteínas. Entonces, como son proteínas, se habla de la interacción ligando-receptor, pero el receptor es una proteína. Y lo que se estudia muchísimo son receptores que son transmembranales, eso van de un lado a otro lado de la membrana. Entonces, son difíciles de cristalizar. Yo le comenté a usted, estábamos hablando de purificación de proteínas, y yo le dije que yo puse un detergente para poder sacar una proteína que estaba asociada a la membrana, y tú dependes cómo tú trabajas con eso. Si el modulador que se une aquí genera un efecto negativo, lo que tú haces es que se bloquea y no hay entonces transformación. Tú puedes ver eso a través del concepto de cooperatividad. La hipérbola rectangular que conversamos, que es la que estábamos viendo para la cinética de Michaelis-Menten, una enzima que se apega a la cinética de Michaelis-Menten no sufre regulación alostérica. Y la que sufre cooperatividad tiene una forma sigmoidal. Las enzimas, por eso lo tengo aquí para que usted lo tenga, las enzimas cooperativas no obedecen a la cinética de Michaelis-Menten. O sea, si yo hago 1 entre ecuación de sustrato, yo tengo esta gráfica. Entonces tú tienes entonces el concepto de tenso y relajado, que ya hablamos de eso específicamente para la hemoglobina, que relajado es un estado de conformación en la que hay una alta afinidad por el ligando, en este caso el sustrato, y tenso hay una baja afinidad. Entonces tú tienes la regulación alostérica como tal. Esta es homotrópica, quiere decir que el ligando y el efector son la misma molécula, y esta es una heterotrópica, y esta es la que nos gusta a nosotros. Esta es la que viene en los parciales, esta es la que uno pone a explicar, esta es la que uno usa para toda la salsa. Aquí está la enzima, dice no activator, o sea, sin activador o inhibidor. Si yo le adiciono un efector, la gráfica se mueve ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Si yo voy aquí, hacia abajo, vamos a cogerlo aquí, a la mitad. Vamos así. Vamos a ponerlo así. Vamos a bajar aquí. Vamos a bajar aquí. Vamos a bajar aquí. Para que sea... Bien. Aquí es mi punto de partida. Si yo le coloco un activador y ese activador es un efector positivo, él se mueve hacia acá. ¿Qué he hecho? Hay un incremento en la afinidad. Entonces, esto estamos hablando de una regulación, estamos hablando que esto es una interacción alostérica heterotrópica. El sustrato y el efector son dos moléculas diferentes.
Entonces, cuando se une aquí, lo que yo veo que hay un cambio acá, porque tú necesitas menor cantidad del sustrato. Entonces, por consiguiente, he incrementado la afinidad. Y ese es el estado relajado, el estado de elevada afinidad por el ligando. Y el estado tenso es de baja afinidad. Entonces, si yo coloco un inhibidor, yo muevo hacia acá, y lo que estoy haciendo es que es un efector alostérico negativo, porque yo lo que he visto, entonces, es que yo he disminuido la afinidad. Me estoy explicándose, cuando tú hablas de regulación alostérica, es una forma sigmoidal, y esa forma sigmoidal, tú aquí ya no hablas de KM, tú hablas de K0.5. Pero casi en todos los textos te dice KM y ya usan el concepto de KM así como si fuese cualquier cosa, pero si su regulación es K0.5. Entonces, un ejemplo de modulación o de regulación alostérica para que sea es el aspartato transcarbamilasa, que se conoce como ATCasa, que es en la síntesis de pirimidina. Entonces, cuando tú estás viendo esto en particular, se lleva a la síntesis, tú tienes el carbamoil fosfato y el aspartato. O sea, tú tienes el aspartato transcarbamilasa, la ATCasa, y se forma este N-carbamoil aspartato. Entonces, en la misma, ustedes lo van a ver en mucho más detalle en el segundo semestre, pero yo, para que ustedes lo tengan claro, estamos usando la ATCasa. Eso se llama inhibición por retroalimentación. Cuando ya tú tienes suficiente cantidad de CTP, el mismo producto viene y bloquea, se convierte en un inhibidor de un punto clave en la ruta metabólica, para ilustrar su pregunta, ¿para qué tenemos los inhibidores? Y lo que hace es que bloquea, y al bloquear aquí el paso es para que no siga en esta dirección, y todos estos pasos que están dando aquí son 5 pasos enzimáticos, no se dan. Al no darse, usted como individuo está ahorrando energía metabólica, porque las células son altamente eficientes, altamente económicas. ¿Qué quiere decir eso? La célula solamente va a producir lo que necesita, en la cantidad que necesita y cuando la necesita. Entonces usted ha generado en su organismo, usted ha evolucionado como un ser perfecto, de que usted, cuando no requiere un metabolito, su mismo organismo, sin que usted sepa, hace todos los procesos metabólicos necesarios para garantizar que usted siempre tenga la energía y que ahorre energía cuando no la necesite. Esa es la belleza de la regulación enzimática. Todos los procesos que usted hace, todos están regulados por procesos enzimáticos. Entonces, ¿cómo usted ve esa regulación? Tenemos el ATP y el CTP. Entonces, el ATP, en este proceso, porque esto es síntesis de pirimidinas, no hemos llegado a ácido nucleico, por eso no estoy haciendo hincapié en la parte estructural. El ATP es efector alostérico negativo y el producto, el producto final de esto es el CTP. Entonces, este es mi control. Cuando yo adiciono 0,5 milimolar de CTP, se mueve hacia acá, porque el sustrato de la ATCasa es el aspartato. Si hay CTP, yo no necesito seguir sintetizando CTP. Por consiguiente, yo me muevo hacia acá, y al moverme hacia acá, yo necesito mayor cantidad de aspartato, que es que yo he disminuido la afinidad de la enzima por el aspartato. Pero, si yo adiciono ATP, la gráfica se mueve hacia acá porque yo incremento la afinidad por el aspartato, porque yo requiero sintetizar CTP para compensar. Entonces, el ATP es un efecto alostérico heterotrópico positivo, porque incrementa la afinidad por el aspartato en la ATCasa, y el CTP es un efector alostérico heterotrópico negativo, porque disminuye la afinidad por el aspartato, se mueve para acá. ¿Cómo lo hace? Porque tiene unidades, aquí está el dominio alostérico y aquí está el dominio de actividad. Entonces, por consiguiente, hay cambios en la estructura cuaternaria, específicamente la ATCasa, en el estado tenso y el estado relajado, estado de baja afinidad y estado de elevada afinidad. ¿Por qué? Por el aspartato. El CTP y el ATP se unen en un ciclo regulador
Pero el CTP preferencialmente se une al estado tenso, que es el de baja afinidad, y estabiliza el estado tenso para bajar la afinidad. Y el ATP se une al estado relajado, que es el estado de elevada afinidad, para incrementar la afinidad. O sea, no solamente verlo como si fuese blanco o negro, tiene que ver todo el trasfondo de todas estas cosas. Bien. Y aquí cubrimos efectores. El pH va a depender de otras cosas. Estoy hablándole de efectores. No entra en nada mecanístico hasta cuando nos veamos más en persona. Bien, ahora, cuando estamos hablando de regulación, me quedan, ¿qué? 6 minutos. Se acaba a las 10:35. Vamos a dejarlo hasta aquí, porque es viernes. Vamos a dejarlo hasta aquí para que seguimos el lunes con esto. El lunes voy a seguir hablando de los mecanismos de regulación. Vamos a entrar a los mecanismos catalíticos y a hablar entonces de los mecanismos enzimáticos para poder entonces comenzar a hacer problemas. Y yo quiero hacer los problemas con ustedes para que ayudarlos en todo el proceso. El lunes en la primera hora vamos a seguir dando clases de enzimas y en la segunda hora les voy a entregar el examen y vamos a discutirlo. Que tengan excelente fin de semana, se cuidan mucho y con el favor de Dios nos vemos la próxima semana. Gracias, Muchas profe, gracias, igualmente. profe. Hasta luego. Nos vemos. Chao. Profe, Dígame. no sé si sea mucha molestia, si podría explicar de manera rápida lo que era velocidad aparente y constante aparente. Voy para allá. ¿Ves la diapositiva? No. Listo. Bien. Si tú ves aquí, específicamente en la inhibición competitiva, se habla de aparente porque el concepto es que aparentemente tú ves un incremento o una disminución de la velocidad máxima y de la KM. Por eso se habla de KM aparente o velocidad máxima aparente, aparentemente. Entonces, ¿qué tú estás observando? Solamente se habla del concepto de que es velocidad máxima o KM aparente cuando está la presencia del inhibidor. Entonces, esa se utiliza para describir el comportamiento cinético del proceso enzimático en presencia del inhibidor. En otras palabras, yo tengo aquí donde dice menos I, es sin la presencia del inhibidor, es el proceso normal. Yo tengo mi velocidad máxima aquí y mi KM, de la KM y la velocidad máxima del proceso. Cuando se une el inhibidor, como es competitivo, él está compitiendo por el mismo sitio. Tiene una similitud estructural con el sustrato. Entonces, cuando se une el inhibidor, él modifica los parámetros cinéticos de la enzima. En otras palabras, la afinidad de esa enzima por su sustrato original. Y se habla entonces de el concepto de KM y velocidad máxima aparente. Quiere decir que aparentemente, con la asociación del inhibidor, hay un cambio en la constante de afinidad de la enzima por el sustrato. Cuando se une el inhibidor, disminuye la afinidad por el sustrato. Entonces, la KM aparente es producto de la asociación del inhibidor a la enzima. ¿Me estoy explicando, Isaac? Sí. Entonces, cuando se une el inhibidor, te da entonces un valor de KM diferente que tú lo puedes ver
lo puedes calcular matemáticamente y gráficamente, que eso es lo que yo voy a hacer con ustedes, para que tengan, vamos a calcularlo. Usted puede calcular el parámetro cinético y en función del parámetro, si incrementa, disminuye o se mantiene igual, tú sabes exactamente qué está haciendo el inhibidor a la enzima. Entonces, se habla de aparente porque es que aparentemente cambia. Entonces, él hace, cuando es inhibición competitiva, que el valor de la Km sea mayor que la Km normal de la enzima por el sustrato. Y en este caso en particular, la velocidad máxima aparente es la misma. Si tú vas entonces a la inhibición no competitiva, lo que tú ves aquí es que la Km, o sea, la constante de afinidad de la enzima por el sustrato, en ausencia del inhibidor, y la Km aparente, que es lo que hace el inhibidor a la enzima cuando está en este proceso, es la misma. Lo que tú cambias aquí ahora es la velocidad máxima. La velocidad máxima aparente que está aquí es inferior a la velocidad máxima del proceso enzimático en ausencia del inhibidor. Y cuando es A competitiva, lo que tú tienes es que la Km aparente, o sea, que lo que le hace el inhibidor a la enzima en la Km es inferior a la Km de la enzima por el sustrato sin presencia del inhibidor. Y cuando es la velocidad máxima aparente para el proceso de inhibición competitiva, ella es inferior a la velocidad máxima del proceso en ausencia del inhibidor. ¿Con eso queda claro el concepto? Ok, entonces la constante aparente y la velocidad aparente vienen a hacer, a enseñar en la gráfica la diferencia de cuando el inhibidor entra en la reacción. Exactamente. Haciendo que se vuelvan entonces más afín al inhibidor y que no Así, reaccionen tan... lo que realmente está haciendo es que disminuyendo la afinidad o disminuyendo la velocidad o incrementando la velocidad. Eso es lo que tú estás viendo al final. Aquí, tú ves que la velocidad es igual. ¿Qué afecta la Km? La afinidad. Y es lógico, porque si es un inhibidor competitivo, está compitiendo por el mismo sitio de unión. Si uno el inhibidor, no se puede unir el sustrato. Y cuando es una inhibición no competitiva, pues tú estás viendo entonces que tiene la misma Km, o sea, tiene la misma afinidad. Acuérdate que aquí se une tanto a la enzima libre como al complejo enzima-sustrato, que es lo que tú estás viendo aquí. Como a la enzima libre, ¿ves? Así que aquí no te afecta la afinidad, lo que te está afectando es la velocidad. Hace que el proceso sea más lento. O sea, que la transformación del sustrato al producto sea más lenta. Y acá se une solamente al complejo enzima-sustrato. Entonces, ¿qué te está afectando? Tanto la velocidad máxima como la Km. Porque entonces ahí tiene que unirse el sustrato. Entonces tú estás disminuyendo la velocidad y estás disminuyendo la afinidad. ¿Eso te queda claro? Sí, profe, ahora sí. Ah, perfecto, listo. Que tengas excelente fin de semana. Igual, profe. Gracias por tomarse el tiempo y disculpen la... No te preocupes, tranquilo. Todas las preguntas son válidas.